descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Esta semana vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis 25. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 25. Solo leeremos unos pocos versículos, retomando desde donde lo dejamos en la última lección. Pero lo haremos por partes. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 25. Génesis capítulo 25, comenzando por el versículo 12 hasta el versículo 18. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, según el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. Después vino Sedar, Abdeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus aldeas y sus campamentos. 12 jefes tribales. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y luego expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Los hijos de Ismael habitaron entre Havilá y Shur, que está cerca de Egipto, en el camino a Ashur, a Siria. Allí se estableció él, cerca de todos sus parientes. Terminamos la lección anterior echando un breve vistazo a los descendientes de Setura, una de las concubinas de Abraham. No sabemos cuántas concubinas tuvo Abraham, además de Agar y Setura. Probablemente hubo otras, pero solo estas dos desempeñaron un papel bíblico significativo y por esa razón fueron mencionadas. En términos generales, los hijos de Setura formaron confederaciones tribales y junto con Ismael, ellos dieron origen a los diversos pueblos árabes que vemos hoy. Digo confederaciones tribales porque a diferencia de los israelitas, que tendían a permanecer estrechamente identificados con sus tribus individuales, como Rubén, Simón, Efraín, Judá, Benjamín, etc., los hijos de Setura rápidamente dejaron de identificarse con sus tribus individuales y tuvieron que unirse para tener algún tipo de poder e influencia. De hecho, la mayoría de los nombres de los hijos de Setura se han perdido en la historia, y no hay forma de saber qué pasó con ellos después. La única tribu de entre los hijos de Setura que sí tiene un impacto bíblico es la tribu de Madián, que vivía en el extremo occidental de la península arábiga, con el Golfo de Acaba como una de sus líneas fronterizas. Este es el mismo Madián al que huyó Moisés desde Egipto, después de haber matado al soldado egipcio. Ese mismo Madián, donde Moisés encontró una esposa madianita y vivió durante 40 años como pastor. En los versículos 12 al 18, se nos da un reporte sobre el linaje de Ismael. Ismael era el primogénito desheredado de Abraham y la sierva egipcia Agar. Recuerden que Ismael era un adolescente cuando nació Isaac. También recuerden que hasta el momento en que Sara, la única esposa legal de Abraham, dio a luz a Isaac, Ismael había sido declarado por Abraham como su primogénito. Abraham creía que Ismael era el hijo de la promesa, el hijo que llevaría a cabo el pacto que Jehová Dios había hecho con él. No es coincidencia que el versículo anterior a esta sección sobre la genealogía de Ismael, que es el verso 11, diga esto: después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Este fue un recordatorio de que Jehová había rechazado a Ismael como el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el que Dios mismo hizo nacer de manera milagrosa por medio del vientre muerto de Sara y la semilla muerta de Abraham. El hijo de la promesa era Isaac. Repasemos un poco la historia de Ismael
y obtengamos algo de contexto, porque también vamos a hablar sobre el Islam en esta lección. Antes de estudiar a los hijos de Ismael, que fueron el origen de los pueblos árabes modernos, quiero señalar que Ismael es un semita, tal como lo fue Isaac y por supuesto como lo fue Abraham. ¿Qué es un semita? Un descendiente del hijo de Noé, Sem. En hebreo, Shem. En realidad la palabra semita contiene un error en ella, al menos en el sentido de cómo se pronuncia y se escribe. La palabra debería ser shemita y no semita. Es un error típico de los gentiles porque la letra del alfabeto hebreo que nosotros transliteramos como una S se puede usar de dos maneras, como la letra hebrea Shin o como la letra Sin, según donde se ubique el punto que está arriba de esa letra en el alfabeto hebreo. Si está en el extremo derecho, es la letra Shin, cuyo sonido se pronuncia como el dígrafo del alfabeto latino SH, como en las palabras extranjeras flash o show. Pero si el punto está en el extremo izquierdo, esa misma letra se convierte en sin, que suena igual que la S, como en las palabras sopa, sultán o Sara. La palabra Shem se escribe con una Shim, no con una sin. En cualquier caso, dado que Isaac e Ismael tuvieron el mismo padre, Abraham, y él era descendiente de Shem, entonces los hijos de ambos son shemitas o semitas. De hecho, todos los hijos que engendró Abraham son semitas. Entonces los árabes y el pueblo judío están muy relacionados, todos los semitas. Y por esa razón, el término antisemita, que tanto escuchamos hoy en día, es inapropiado. Antisemita es un término que significa en contra de los semitas y en contra de los descendientes de Sem. Y aún así, la forma en la que siempre se ha utilizado este término es para denotar un prejuicio en contra del pueblo judío. Curiosamente, son los pueblos árabes quienes suelen ser los más acusados de ser antisemitas. Entonces tenemos que los semitas árabes son llamados antisemitas. Esa es solo otra de esas frases y términos sin sentido que se han usado mucho y nadie parece tener idea de lo que realmente están diciendo. También quiero decirles que, como Ismael fue rechazado por Dios como el hijo de la promesa, eso no significa que Ismael fue maldecido de alguna manera por Dios. Ismael no fue castigado ni juzgado. Él simplemente no podía ser el hijo de la promesa porque Jehove había elegido a Isaac como ese hijo. De hecho, para compensar el hecho de que Ismael fue despojado del estatus de primogénito, el cual tuvo hasta que nació Isaac, Ismael recibió una herencia física casi igual a la de Isaac. Es solo que Abraham sería quien proveyera la riqueza y la prosperidad a Isaac, mientras Jehove sería quien se la proveería a Ismael. Así que en tiempos modernos, si bien los pueblos árabes son por lo general enemigos de Israel, de ninguna manera son un pueblo maldito, más de lo que lo somos nosotros en esta sala, solo porque los líderes de nuestra nación recientemente se han puesto en contra de Israel al insistirles en que dividan su tierra. Los árabes han sido y seguirán siendo severamente disciplinados por Jehove por ponerse en contra de su pueblo ungido, al igual que los Estados Unidos seguramente será severamente disciplinada por Dios por obligar o tratar de obligar a Israel a que entregue parte de su territorio a sus enemigos. Ya ellos han sido forzados a entregar parte de él, y me refiero a Gaza, y ahora los están forzando a que renuncien a Judea y Samaria para dárselas a los palestinos de la llamada Cisjordania. Sin embargo, mientras que los descendientes de Cam, el hijo de Noé, por lo general son personas que históricamente han estado en condiciones de limitación, y sí, parecen estar sufriendo desde tiempos inmemoriales por lo que Cam hizo a su padre Noé. Ese no es el caso de los descendientes de Sem,
tanto árabes como hebreos, ni de los hijos de Jafet en todo caso. Les mencioné para efectos prácticos que podríamos decir que los descendientes de Ismael junto con los descendientes de Cetura forman los pueblos árabes modernos. Y al igual que ninguno de nosotros en esta sala podemos catalogarnos de tener una raza pura, todos tenemos alguna mezcla de genes europeos, asiáticos, africanos, dentro de nosotros. Lo mismo pasa con los pueblos árabes. Los descendientes de Ismael y Cetura muy pronto comenzaron a mezclarse. Por lo tanto, encontramos que en Isaías capítulo 60 se menciona a Madián, Efá y Seba, que son tribus de Cetura, viviendo junto con Cedar y Nebaiot, que son hijos de Ismael. Ahora bien, solo para tener un mejor contexto, que lo es todo en un estudio bíblico, leamos juntos un poco del capítulo 60 de Isaías. Leeremos del verso 1 al 7. Abran sus Biblias allí, y allí sabrán dónde encontrar esto. Esta es una profecía de los tiempos finales sobre lo que ha estado sucediendo y continúa sucediendo con Israel, casi todo ante nuestros ojos. Se trata del regreso de los judíos a su tierra natal, y por supuesto, ese regreso de los israelitas a la tierra que Dios les dio es un proceso continuo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas. Así que abran sus Biblias en Isaías 60 y solo vamos a leer los versos del 1 al 7. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 531. Me encanta este pasaje. Levántate, resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria de Adonai ha amanecido sobre ti. Porque aunque las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre ti amanecerá Adonai, y sobre ti se verá su gloria. Las naciones acudirán a tu luz, y los reyes a tu resplandor brillante. Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vienen de lejos. Tus hijas son llevadas sobre la cadera de sus cuidadoras. Entonces verás y resplandecerás. Tu corazón se estremecerá y se regocijará, porque las riquezas del mar serán traídas a ti, y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Multitudes de camellos cubrirán tu tierra, camellos jóvenes de Madián y Efa. Todos ellos vendrán de Sheba o Seba. Traerán oro e incienso, y proclamarán las alabanzas de Adonai. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán y serán recibidos en mi altar, y yo glorificaré mi casa gloriosa. En los últimos versículos que acabamos de leer, vemos los nombres de esas 5 tribus árabes: Madián, Efa, Seba, Cedar y Nebaiot. Nombres que acabamos de terminar de leer en Génesis. En aras de la simplicidad, lo que dice aquí es que los pueblos árabes eventualmente se convertirán en amigos y sirvientes de Israel y les traerán riqueza y prosperidad. Ciertamente no se parece a lo que vemos en este momento, ¿verdad? Más específicamente, esto se trata de que los pueblos árabes vendrán a adorar al Mesías en Israel. Entonces, gran parte de esta profecía no ocurrirá en este tiempo inmediato, aunque ya hay unos cuantos que están haciendo eso ahora. Hay árabes cristianos allí, y ellos honran a Israel. Pero esto habla principalmente del futuro, y la idea es que multitudes de árabes se inclinarán ante el Mesías hebreo. Y cuando observamos la violencia y el odio en el Medio Oriente hoy en día, esta es una profecía muy esperanzadora. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros, los discípulos de Yeshua, vemos a los pueblos árabes. Sí, hoy en día, la mayoría de los árabes están en el lado equivocado del problema respecto a Israel.
Y muchos de ellos han elegido abandonar al Dios de su ancestro Abraham para adorar a un Dios falso llamado Alá. Han elegido ser enemigos acérrimos de cristianos y judíos debido a este hecho que se ignora en los medios de comunicación y en las iglesias tolerantes de la actualidad, que buscan alianzas con los musulmanes en vez de convertirlos hacia el único Dios verdadero. Pero como saben los que hayan oído hablar a mi amigo palestino Taz, hay muchos árabes que creen en el Mesías, los llamados árabes cristianos. Los musulmanes árabes que creen en Alá están igual de engañados que nuestros familiares, amigos y vecinos que no creen en ningún Dios en lo absoluto. Entonces, aunque debemos estar al lado de Israel, sabiendo que eso nos pondrá en contra de la mayor parte del mundo, ese es nuestro deber y nuestro llamado ante Dios, y de eso se trata nuestro ministerio. Pero eso no implica que debamos odiar a los árabes o a los musulmanes. ¿Podemos odiar lo que creen? Ciertamente podemos condenar lo que muchos de ellos hacen. Y honestamente, es igualmente válido querer destruir a los que intentan destruirnos a nosotros o a Israel, como lo fue luchar contra los ejércitos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero no tenemos que deleitarnos con ello, ni sentir gozo al hacerlo. Quizá este sea un buen momento para mencionar un par de cosas sobre el Islam. Según el Islam, Ismael es el padre del Islam. Y me extiendo bastante en esto por la inexcusable ignorancia y la falsa información que divulgan a propósito sobre la sencilla historia del Islam e Ismael. Permítanme decirles que Ismael no es el padre del Islam. Ni siquiera es el padre de todos los pueblos árabes, solo de algunos. Como pueden ver, Isaac e Ismael son el meollo de la cuestión. Con ellos surge la división, los judíos y cristianos en un lado y los musulmanes en el otro. Isaac e Ismael son claramente una bifurcación en el camino. Hay que entender que las diferencias entre el mundo judeo-cristiano y el mundo islámico son irreconciliables. No existe una posición intermedia. No hay un punto medio. No hay una transigencia. El Islam dice que las palabras de Dios, de Alá, están registradas en el Corán, su libro sagrado, y que el pueblo del pacto de la promesa hecha a Abraham viene a través de Ismael. Los judíos y los cristianos mantienen que la promesa del pacto viene a través de Isaac, y eso está registrado en nuestras sagradas escrituras, la Biblia. Acabamos de leer varios capítulos que explícitamente dicen que el hijo de la promesa, el linaje del pacto con Abraham, fue por medio de Isaac, no Ismael. Lo interesante es que los musulmanes afirman que eso es lo que la Biblia dice. Ellos dicen que el texto de la Biblia ha sido alterado y cambiado por judíos y cristianos. Que de hecho, la Biblia debería decir que Isaac fue rechazado y que Ismael era el hijo real de la promesa. Veamos unos cuantos datos que hacen que esa creencia no tenga sentido alguno. En primer lugar, la religión del Islam apenas empezó a existir cuando el profeta Mahoma la formó. Y los musulmanes están completamente de acuerdo con eso. Y Mahoma nació casi 600 años después del tiempo de Jesucristo. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito 1000 años antes de que Mahoma naciera. El último libro del Nuevo Testamento fue escrito 5 siglos antes de que Mahoma naciera. Lo diré de otra manera. El Antiguo Testamento, tal como lo conocemos, se terminó de escribir en el año 400 a.C. El Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, se terminó de escribir cerca del año 100 después de Cristo, con las últimas cartas y libros que se incorporaron a este. Y el fundador
de la religión del Islam nació en el año 575 después de Cristo. Y al leer la Biblia, Mahoma, el fundador del Islam, dijo que había sido alterada por los judíos solo para desprestigiarlo a él. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eso sería como si alguien se parara hoy y dijera que la Constitución, que está bajo el cristal en Washington, D.C., que fue escrita poco más de 250 años atrás, es falsa. Y esa persona que acaba de decir eso dijera: yo acabo de escribir la Constitución verdadera. La original que está en Washington, D.C., fue alterada, solo para que ustedes no creyeran en la versión correcta que esa persona escribió 10 años atrás. ¿No les parece la cosa más ilógica y tonta que jamás han escuchado? Eso es precisamente lo que el Islam dice hoy en día sobre las Sagradas Escrituras. Lo diré de nuevo. El Islam afirma que los judíos alteraron las Escrituras siglos antes de que naciera Mahoma y que lo hicieron con el propósito de desprestigiarlo a él. Cuando el Islam fue creado por Mahoma, la Iglesia Católica Romana dominaba toda Europa y Asia. Constantino, quien declaró la nueva forma de cristianismo de los gentiles como la religión del Imperio Romano, ya tenía más de 200 años muerto cuando Mahoma nació. Ni siquiera importa que tengamos los escritos hebreos más antiguos, los rollos del Mar Muerto, que datan de un tiempo anterior a Cristo. Esos escritos han sido estudiados, se han publicado fotos de ellos, están exhibidos en Jerusalén para que todos puedan verlos. Y por cierto, concuerdan totalmente con las Biblias que ustedes y yo tenemos hoy. Hablo del Antiguo Testamento, claro está. Lo cual prueba que no hubo alteración o cambios, al menos no después del año 100 a.C., si es que acaso la hubo. Pero el Islam afirma que en Génesis debería decir que Ismael era el escogido y que Isaac fue rechazado. Esa es la base del Islam que conocemos actualmente. En segundo lugar, y no dejen que nadie les diga lo contrario, hay dos maneras, y solo dos, que nos permiten saber quién es un Dios: por su nombre y por sus atributos. Hay algunos estudiosos que dicen que Alá no es más que el término árabe para decir Dios. Si bien en un estudio muy general eso es cierto, el único nombre de Dios en Islam es Alá. Ellos rechazan todos los nombres bíblicos de Dios, aun cuando esos nombres están en una construcción lingüística árabe. Yud-Hei, Vav-Hei, El Shaddai o cualquier otro nombre o título bíblico del Dios del universo es incorrecto según el Islam. Así que el Dios del Islam tiene un nombre completamente diferente al Dios de la Biblia. Además, el Dios del Islam glorifica la muerte. El Dios de la Biblia glorifica la vida. El Dios del Islam dice que los musulmanes deben ganar conversos al Islam por medio de la espada. El Dios de la Biblia dice que sus creyentes deben ganar conversos por medio del amor y de la fe. El Dios del Islam dice que el modo en que se comporta un musulmán determina su futuro eterno. El Dios de la Biblia dice que es la condición del corazón lo que determina su futuro eterno. El Dios del Islam no tiene un Mesías salvador. El Dios de la Biblia dice que tiene que haber salvación a través del Mesías. El Dios del Islam es un Dios de guerra. El Dios de la Biblia es un Dios de paz, un Dios de shalom. Podemos dar muchos más ejemplos. Los atributos, el carácter y la instrucción del Dios del Islam se encuentran en el Corán y son esencialmente opuestos a los atributos, carácter e instrucciones del Dios de la Biblia. Y aún así, tenemos líderes en el gobierno y muchos líderes cristianos religiosos que dicen que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. He oído a muchos pastores decir que la mejor manera de acercarse a un musulmán es decirle que respetamos el hecho de que ellos adoran a Dios, solo que no saben que el Dios al que adoran es Jesús. Al hebreo Yeshua. Y sé que suena un poco enojado,
porque esto es una locura. Es blasfemia de la peor clase. Le están enseñando al pueblo de Dios a creer que el adorar a cualquier Dios está bien, sin importar sus características, porque cualquier Dios es el Dios de Israel. Eso no es lo que Jehová nos ha dicho a lo largo de la Biblia. Si aman a este país, su comunidad, a su familia y amigos, quiero que les den esta información y les digan la verdad si creen que ignoran esto. ¿Han pensado que lo que le sucedió a los israelitas que adoraban tanto a Jehová como a los dioses de otras naciones fue bastante malo? A los hebreos que trataron de ser políticamente correctos y tolerantes según los patrones de esa era, no les fue muy bien que se diga. Los que declararon que Jehová y Baal eran uno, fueron esparcidos a los cuatro vientos. Millones de ellos fueron destruidos. No hay diferencia entre lo que ellos hicieron y lo que hacemos hoy en día en los lugares de adoración si declaramos que Jehová, el Mesías Yeshua y Alá son uno. Y les recuerdo que Dios no se ocupó de ellos uno por uno o familia por familia, debido a que la idolatría y blasfemia de ellos eran tan predominantes en la sociedad israelita. Él puso un juicio nacional sobre ellos. Y eso mismo está profetizado en los tiempos que vivimos. El que ustedes o yo personalmente no creamos o aceptemos que esa herejía sea verdad, no nos exonera ni a mí ni a las familias de ustedes de sufrir junto a los otros en nuestra nación bajo la terrible disciplina de Dios. Ciertamente, puede que seas salvo y tu futuro eterno esté asegurado, pero ¿acaso lo único que debe importarnos es nuestra redención personal sin pensar en los demás? Para mí no es así, y no creo que sea así para ustedes. Así que examinemos estas tribus de Ismael. Nebaiot era el hijo primogénito de Ismael. Su tribu es la gente conocida como nabateos, quienes son mencionados en los relatos asirios de las batallas de su imperio contra el pueblo de la península arábiga, solo unas décadas antes de que Judá fuera tomada cautiva en Babilonia. Este grupo de personas son más conocidas como nabateos, según su designación académica más reciente. Y más recientemente se han identificado como los jordanos de Petra, la ciudad de roca de Petra. Se habla de Cedar muchos siglos después del Génesis, y ellos formaron algún tipo de asociación con el pueblo edomita, los descendientes de Esaú. Estas son personas que vagaban como pastores y cabreros por las penínsulas de Arabia y el Sinaí. Sin duda, ellos forman cuando menos una parte de lo que son los beduinos modernos. Abdeel es conocido en los registros asirios históricos como Idbail. Fueron conquistados por Tiglat-Pileser, el mismo que jugó un papel decisivo en la conquista del reino del norte de Efraín e Israel. La tribu de Duma aparece en Isaías 21. Ellos ocuparon un territorio justo al norte de Madián, a lo largo del Golfo de Aqaba, en la península arábiga. La tribu de Temá habitaba alrededor de un conocido oasis al noreste de Dedán, porque estaba ubicado en una ruta bastante concurrida de caravanas que conectaba la parte sur de la península arábiga con las zonas más bajas de Mesopotamia hacia el norte. Getur y Nafis parecen haberse fusionado en una sola tribu, y se describen más adelante en la Biblia, en Primera de Crónicas capítulo 5, como los agarenos, una palabra derivada de Agar, agarenos, los hijos de Agar, quien fue la madre de Ismael. Para todos los efectos prácticos, no se sabe nada que no sea pura especulación sobre los demás hijos de Ismael, por lo que no entraremos allí. En el verso 16, se nos dice que los descendientes de Ismael vivían en aldeas. En otras palabras, no construyeron ni residieron en ciudades amuralladas.
eran granjeros y pastores rurales, y algunos eran vagabundos y comerciantes del desierto. Esto explica el estilo de vida que adoptaron los árabes, quienes al vivir en asentamientos sin murallas, se atacaban constantemente unos a otros con la esperanza de ganar algo a expensas del otro. Esta mentalidad todavía existe hoy en día. Una de las luchas del fundamentalismo islámico es contra el estilo de vida que produce bienes, que es opuesto al modo de vivir tradicional de ellos, que simplemente toma lo que otros han producido. En su modo de vivir tribal tradicional, las tribus árabes siempre buscaban tomar la riqueza y el poder de otras tribus árabes. Incluso Mahoma, el fundador del Islam, se ganó su reputación como gran líder debido a que llevó a cabo ataques contra otras tribus árabes y contra quien fuera. Y el objetivo siempre era el mismo: el botín de guerra. Querían obtener cosas. Quiero que analicen esto por un minuto. ¿Por qué los lugares del mundo donde viven los árabes y musulmanes son también algunos de los lugares más arcaicos? ¿Alguna vez lo notaron? Afganistán, Pakistán, Yemen, Egipto, y así sucesivamente. Esto se debe a que, en términos generales, las personas no tienen un concepto de trabajar, producir, ni de una equidad fundamental o progreso tecnológico. Cuando el Islam atacó a Europa en el año 711 después de Cristo, lo que buscaban era la riqueza europea, no un estilo de vida europeo o la tecnología europea. Querían tomar lo que Europa había producido. Eso es exactamente lo que quieren hacer hoy en día. La guerra contra el terrorismo es, de hecho, una lucha por preservar nuestro modo de vida. Y esto es debido a que el modo de vida que quiere el Islam es: ustedes lo producen, nosotros lo tomamos. Simplemente no es parte de su mentalidad, cultura o tradiciones comportarse de manera diferente. Bueno, volvamos a la Biblia. En el verso 17 de Génesis 25, se nos dice que Ismael vivió 137 años y luego fue reunido a sus parientes. Una vez más, no encontramos ninguna referencia de lo que significa fue reunido a sus parientes. ¿Qué significa eso? ¿Qué parientes? ¿Es esto una especie de referencia a la vida después de la muerte? Y de ser así, ¿en qué consistía? Nunca lo descubriremos en la Torá. Tampoco encontraremos mucho más sobre esto en el Antiguo Testamento. Esta es solo una manera de decir que vivió una buena y larga vida y que murió en paz, probablemente por causas naturales. Su pueblo era sin duda sus descendientes y no sus antepasados. Él había sido apartado y separado de su padre Abraham, por lo que Ismael era el comienzo de un nuevo linaje. Tengo la seguridad de que ser reunido a sus parientes se refiere a su familia inmediata, que por cierto, no sería conocida como árabes durante varios siglos más. A continuación, se nos da una visión general de los límites territoriales donde vivieron los descendientes de Ismael y comienza en la frontera de la península del Sinaí con Egipto, es decir, se hace referencia a Shur, que por cierto significa muro. Y luego hacia el norte, a los asirios de Mesopotamia. La ubicación de Havilá no se conoce, ya que hay muchos lugares en el Medio Oriente que se llaman así, o que son variaciones del nombre Havilá. Pero podemos inferir que los descendientes de Ismael tendían a quedarse entre ellos, ya que dice que acampaban junto a sus parientes. Parece que no se mezclaban con los mesopotamios, ni tampoco con los egipcios, ni los nubios, ni muchos de los otros pueblos no semíticos de la tierra. En términos generales, los descendientes de Ismael ocuparon áreas del norte, al sur y al este de la tierra de Canaán. Ahora que saben más sobre Ismael, de lo que habrían esperado o deseado saber, avancemos más en Génesis 25. Leamos del 19 al 34.
Abran sus Biblias en Génesis capítulo 25, comenzando con el versículo 19. Esta es la historia de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, o Isaac. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó a Rivka, Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo, como su esposa. Yitzhak oró a Adonai en favor de su esposa porque no había tenido hijos. Adonai escuchó su oración y Rivka quedó embarazada. Los hijos luchaban tanto dentro de ella que ella dijo: «Si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo?». Entonces fue a consultar a Adonai, quien le respondió: «Hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento serán 2 pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento del parto, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y estaba cubierto de pelo por todo el cuerpo, como un abrigo. Por eso lo llamaron Esav, completamente formado, es decir, ya con pelo. Luego salió su hermano, con su mano asida al talón de Esav, o Esaú, por lo que lo llamaron Jacob, el que agarra por el talón, o suplanta. Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que se quedaba en las tiendas. Yitzhak favorecía a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, y Rivka favorecía a Jacob. Un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú llegó del campo, agotado, y le dijo a Jacob: «Por favor, déjame comer un poco de esa cosa roja. Dame de esa cosa roja. Estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom, rojo. Jacob respondió: «Primero véndeme tus derechos como primogénito». «He aquí estoy a punto de morir», dijo Esaú. «¿De qué me sirven mis derechos como primogénito?». Jacob dijo: «Primero, júramelo». Y él se lo juró, vendiéndole así su derecho de nacimiento a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así Esaú demostró lo poco que valoraba su derecho de nacimiento. El capítulo 25 se divide más o menos en 3 partes. El primer tercio del capítulo contiene datos importantes del final de la vida de Abraham. En el segundo tercio se enumeran los descendientes de Ismael y nos dan cierta información sobre dónde se establecieron. Y en el último tercio del capítulo 25 vemos el final de la historia de Isaac y el principio de la historia de su hijo Jacob, o Jacob. Se estaba preparando el relevo una vez más. Se habla muy poco de Isaac en comparación con su hijo Jacob o con su padre Abraham. Por ejemplo, se nos dice al final del capítulo 24 que Isaac se casó con Rivka, pero luego no se nos da información sobre qué pasó en los primeros 20 años de su matrimonio. Sí sabemos que, a diferencia de Abraham, Isaac parece haberse quedado más cerca de la casa. Las historias conocidas sobre Isaac se centran en Beerseba, y hasta donde se sabe, él no vivió en Hebrón como su padre, excepto cerca del final de su vida. Pero como su padre, él era dueño de rebaños y manadas. En el verso 21, encontramos que, al igual que como pasó con su padre, Isaac pasó mucho tiempo con su amada esposa sin poder tener un heredero. Además, al decir que ella era estéril, quiere decir que no había dado a luz ningún hijo, ni siquiera hembras. Y como pasó con Abraham, Isaac fue ante Jehove Dios, y Jehove concedió su petición de un hijo, y luego Rivka o Rebeca queda embarazada. Y aunque hay grandes similitudes entre el problema de Abraham y Sara para tener hijos y la situación de Isaac y Rivka, también hay grandes diferencias. Por ejemplo,
Ni Isaac ni Rivka eran ancianos, ni estaban más allá de los años fértiles. Aún más, no vemos que Isaac tuviera ninguna concubina, ni que Rivka le ofreciera una sierva o esclava para que le diera a luz un hijo en lugar de ella. Parece que no hay planes de hacer nada más, sino que solo viven en esa situación hasta que Dios decida, o no, hacer algo. ¿Acaso el Señor esperó a que Isaac se acercara a él antes de permitirle a su esposa tener hijos? ¿O será que el Señor le retuvo esto a Isaac en el sentido de que eran necesarias las oraciones de Isaac para que Dios permitiera que Rebeca fuera fértil? Esto ha dado origen a muchos debates entre los líderes espirituales. ¿Dios necesita de nuestras oraciones para actuar? Yo no lo creo. Pero Dios sí quiere enseñarnos. Él también quiere una relación con nosotros. Sin embargo, ¿es posible tener una relación con alguien sin comunicación? Si bien el habla es la forma típica de comunicación entre humanos, la oración es la forma típica en que Dios ordenó que nos comunicáramos con Él. Y aunque Dios no necesita que oremos, Él quiere que oremos. Por otro lado, nosotros como humanos necesitamos orar. No puedo pensar en una mejor manera de fortalecer la fe que comunicar mis necesidades o las de otro a Dios y luego maravillarme con su respuesta. Pero este embarazo tan anhelado se volvió incómodo para Rebeca casi de inmediato, aparentemente debido a que los gemelos estaban muy activos dentro de su vientre, y eso la llevó a preguntarle a Dios qué estaba pasando. Seamos claros, este embarazo preocupaba a Rivka. La actividad dentro de su vientre no era normal según su percepción. Incluso se eligió una palabra hebrea inusual para describir lo que sucedía. Esa palabra generalmente se traduce como lucha y se trata de la palabra va y troyetsu. Este verbo hace referencia a machacar, empujar y aplastar algo con violencia, violencia de verdad. Eso era lo que sucedía en su vientre. Continuaremos esta historia la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.